Lo que no sabemos es cómo está en Panamá, pero ahora nos va a contar porque, bueno, comienza un ciclo de elecciones en todo el continente. Para hablar de ello estamos, como siempre, y agradecemos la presencia de Dolores Gandulfo. Ella es directora del Observatorio Electoral de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina, y el Caribe, así se dice, integrante del Observatorio de Reformas Políticas de América Latina, del colectivo Ojo Paritario y de la red de politólogas. ¿Qué tal, Dolores? Muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Mario? Hola a toda la audiencia. Bien, hoy solo, no está Laura Morales, pero Veo, bueno, veo. mañana ya se va a reincorporar. Contanos dónde estás y qué sucede. Bueno, estoy en la ciudad de Panamá con un día muy caluroso, respondiendo a tu pregunta sobre el clima, mucha humedad por acá. Y efectivamente, como vos bien decías, por este proceso electoral que está en curso y que el día domingo más de 3 millones de panameños y panameñas van a elegir al próximo presidente, presidenta, por los próximos 5 años, además de a todos los diputados, representantes también de los distintos departamentos. O sea, es una elección muy grande Ujú. porque aquí se renueva todo el sistema político cada 5 años y bueno, y este domingo va a ser el día del sistema político panameño. ¿Y qué se espera o cuáles son las proyecciones de los candidatos en pugna? ¿Qué representan? ¿Qué intereses, podemos decir ya a esta altura, representa cada uno de ellos? Bueno, a ver, Panamá es un país muy diferente por ahí a los distintos países y los distintos procesos electorales Ujú. que estamos acostumbrados a ver en la región, principalmente porque, bueno, quizás la condición de tener el canal de Panamá, que es, digamos, el eje central, ¿no?, de la economía del sistema económico, social aquí en Panamá, hace que no haya demasiadas diferencias cuando uno ve los programas de gobierno en materia de, por ejemplo, política exterior. Podríamos decir que el sistema político en Panamá es un sistema político que, a pesar de tener distintos partidos políticos, suelen tener posicionamientos de centro derecha. O sea, no hay, digamos, posicionamientos muy fuertes en materia de la geopolítica o alineamientos en ese sentido, que bueno, puede explicarlo también mucho el hecho de que por este canal pasan barcos y embarcaciones de todo el mundo. Por eso quizás no se ven grandes diferencias en la materia de política exterior entre los candidatos. Es un sistema político muy caracterizado por un bipartidismo histórico entre el Partido Revolucionario Democrático, el de Omar Torrijos, y el Partido Panameño, que quizás se rompió ese bipartidismo con la irrupción en aquel momento de cambio democrático con la figura del expresidente Ricardo Martinelli. Y ese sistema político roto en materia del bipartidismo viene hasta estos tiempos donde hoy vemos que hay 8 candidatos para el próximo domingo, con una particularidad que es que el expresidente Ricardo Martinelli se presentó a este proceso, fue inhabilitado porque tiene muchísimas causas vinculadas a la corrupción. De hecho, actualmente está asilado en la Embajada de Nicaragua aquí en la ciudad de Panamá. Él dejó como sustituto a su vicepresidente, Mulino, y al día de hoy, o sea, 4 días de las elecciones, todavía la Corte Suprema no definió si la candidatura de Munilo es constitucional o no. Por lo tanto, imagínate la incertidumbre, ¿no?, que se Ujú. vive acá en Panamá respecto a lo que puede pasar el día domingo. Otro de los candidatos que lo siguen las encuestas es el expresidente Martín Torrijos, quien obviamente es hijo de Omar Torrijos, histórico, dirigente del PRD, que es el actual partido de gobierno, el partido que preside hoy la presidencia de Panamá con Nito Cortizo, pero por algunas diferencias con la conducción del partido, él se va del partido y hoy llega a ser candidato por otro partido, que es Partido Popular. Obviamente el oficialismo también lleva a un candidato que está muy abajo en las encuestas, que es el actual vicepresidente Carrizo, y en el medio hay
otros candidatos que están como en un pelotón en lo que podría ser el tercer, cuarto lugar. Por lo tanto, te diría que hoy se espera que a la tarde salga la última encuesta que puede publicarse, porque ya a partir de mañana no se pueden publicar encuestas. Hoy ya hay silencio electoral para los candidatos, pero el punto mayor es que al todavía estar esta definición por parte de la Corte Suprema de Justicia, claramente la voz de los candidatos está instalada en ese punto y es muy difícil no hablar de las elecciones cuando todavía está esta indefinición por parte de la Corte, un proceso que claramente vicia mucho lo que puede ser el voto popular, porque aun cuando todavía no se sabe si este candidato puede ir a las urnas el día domingo, su cara está en todos los medios hace más de 15 días, por lo tanto, aun cuando se plantea como algo que por ahí lo inhabilita, la Corte en realidad lo estuvo beneficiando bastante Claro. en todo este tramo de la campaña electoral. Y bueno, y los intereses económicos, como sabemos, son muy fuertes y la Corte, entiendo yo, está viendo un poco ese punto, pero es un problema porque al día de hoy es muy difícil que se inhabilite a un candidato a 4 días de la elección. Si eso sucede, también va a ser un problema para quien resulte electo, porque obviamente se va a poner en duda su legitimidad, pero también va a ser un problema si efectivamente este candidato resulta habilitado y gana. Bueno, cómo poder también poner en cuestión si es constitucional o no una candidatura ya de un presidente electo. Así que la verdad que todos aquí, y uno lo ve en las calles, lo ve cuando conversa con los distintos actores políticos, institucionales, es la primera vez que en Panamá se da un proceso de estas características donde a 4 días de la elección el escenario es tan incierto. En general, más o menos uno podía saber quién encabezaba y quién podía tener chances, además con la particularidad de que aquí no hay segunda vuelta, por lo tanto se gana con un voto, por lo tanto en un sistema tan fragmentado, bueno, el escenario puede ser muy incierto el día domingo, y más con este adicional y este aditivo de el sistema judicial casi teniendo en velo a la mayoría de la población y a las fuerzas políticas, porque obviamente las fuerzas políticas que compiten con la candidatura de Mulino obviamente están a la expectativa de qué hacer en función de los resultados que arroje el fallo de la Corte. Ujú. Vos sabés que te escuchaba en esta poca amplitud térmica, ¿no? En relación a las propuestas de 8 candidatos del centro para la derecha, entendí, según explicabas, y que esa misma configuración uno la imagina mirando desde acá, que es de donde el único lugar que uno puede mirar, que hay una distancia o se va construyendo con esas tendencias una distancia entre la dirigencia política y el pueblo. ¿Se siente en la calle, hay intensidades que disputan una u otra posición o es algo que sucede, como lamentablemente empieza a pasar en la región, es algo que sucede en Palacio y acá vamos a estar jodidos de todos modos? Bueno, acá la agenda, obviamente, el reclamo ciudadano está atravesado por la cuestión económica. A partir de la pandemia, la verdad que la situación económica acá en Panamá ha empeorado mucho. También ha habido algunos problemas con la gestión hídrica en el caso del Canal de Panamá y eso también obviamente ha causado mucha preocupación a todos los actores por la relevancia que el canal tiene en la economía panameña. A eso se le suma que el año pasado hubo marchas multitudinarias que obviamente afectaron de lleno al gobierno de Nito Cortizo, que tiene que ver con la instalación de la minería aquí en Panamá. Y no solo el movimiento ambientalista, sino también la sociedad en su conjunto se volcó a las calles y hizo que esto que ya había sido aprobado en el Congreso tenga que retrotraerse por una orden judicial de la Corte Suprema, que en algún punto se dice que hasta salvó al gobierno de Cortizo, porque si la Corte Suprema no se hubiese pronunciado en contra de ello y acompañado la voluntad popular, el conflicto hubiese ido en crecimiento, porque claramente la población plantea que no es un país minero y que la centralidad de la economía tiene que seguir siendo el Canal de Panamá y por lo tanto todo tiene que estar apuntado allí. Por lo tanto, lo que uno puede ver en las calles es la demanda que incluso también hizo que el expresidente Ricardo Martinelli y ahora
su sustituto Mulino haya crecido en las encuestas, porque fue un gobierno que se fue con causas de corrupción altísimas e incluso con causas en los Estados Unidos y con mucho procesamiento a sus funcionarios, pero fue un proceso donde hubo mucha obra pública, donde hubo mucho crecimiento del empleo y por lo tanto esa memoria histórica hace que efectivamente haya crecido esta candidatura en razón de ello por la urgencia que hoy representa la economía, y cuando ve uno las propuestas, por ejemplo, de Martín Torrijos, también están enfocadas muy claramente en ello. Una cuestión es que acá se permite la libre postulación por fuera de los partidos políticos. Hay una candidata que representa al sindicalismo más vinculado a la izquierda, que como decía no es central acá en el sistema político de Panamá, pero sí plantear que hay una candidatura más volcada a la izquierda, pero de libre postulación, no de un partido político. Y otra cosa que por ahí uno ve en relación a lo que ha sido el proceso electoral es que aquí el panameño es muy caribeño, o sea que en general las campañas electorales aquí son son una fiesta. Cuando iban a votar los candidatos había batucadas acompañando. Eso ha sido prohibido por el Tribunal Electoral en este proceso y por lo tanto eso también ha cambiado mucho lo que es la cultura electoral aquí, sobre todo de cara a la ciudadanía. Esto nos lo han marcado muchas de las fuerzas políticas con las que dialogamos cuando le preguntábamos cómo ha sido el contacto con la ciudadanía y la campaña electoral. Remarcaban mucho que el Tribunal Electoral ha puesto mucha restricción a la cuestión de las campañas y eso también ha impactado de forma negativa en lo que tiene que ver con el involucramiento ciudadano en el marco de este proceso. Y Martinelli, creo recordar que decías que fue este candidato perseguido, acusado de corrupción, etcétera. ¿Se puede de alguna manera asociar a las estructuras del lawfare que hay en la región o esto es otra cosa? No, la realidad es que Martinelli es un empresario que se llenó los bolsillos durante su gobierno y distribuyó entre todas sus amistades los recursos del Estado. Incluso hoy por eso también él tiene tanto poder. Imagínate que la Corte Suprema todavía no pueda definir si efectivamente su candidato sustituto puede ser inhabilitado. Es por el gran poder del sistema económico que inició en el gobierno de Martinelli y que continuó hasta el día de hoy. Por lo tanto, claramente este no es un caso de lawfare, es un caso de alguien que efectivamente por la cantidad de causas que tiene nunca habría tenido que haber sido candidato, y el problema es que por el poder económico que ejerció es que llegamos al día de hoy, porque es una candidatura que en realidad tendría que haber sido desechada de plano, y el hecho de las presiones que ha recibido en primera instancia el Tribunal Electoral y después la Corte Suprema efectivamente hace que sea muy difícil su inhabilitación. Y como te decía también, el hecho de que hoy esté en la embajada, asilado en la embajada de Nicaragua, a veces uno lo puede interpretar como que hay alguna cuestión vinculada a lo ideológico, y la verdad que no hay nada de lo ideológico que hoy esté en juego en ese sentido. Tiene que ver principalmente con el aparato económico que es el que hoy mayor presión ejerce a favor de la candidatura del sustituto de Martinelli. ¿Y todo ese aparato económico se puede determinar su origen? ¿Hay capitales como aquí en este mismo momento transnacionales, locales? Porque no imagino una economía y una estructura basada en un canal, pero es un problema mío de imaginación. Pero ¿cómo? No, la verdad que acá pasan dos cosas. Sí, la economía pasa principalmente por el canal. También tengamos en cuenta que hoy Panamá es un hub también a nivel aeroportuario de toda la región. Por lo tanto, todo lo que tiene que ver con lo comercial es muy fuerte aquí en Panamá. Y claramente las inversiones son principalmente extranjeras. O sea, todo lo que tiene que ver con las distintas empresas multinacionales son extranjeras. Y por lo tanto ahí también está un poco el juego de poder, de a quienes sí incorporar en el sistema aquí y a quienes no, y por lo tanto también la presión que estas multinacionales ejercen para poder definir el futuro de Panamá dentro de los próximos 5 años, ¿no? Sí, eso explica un montón. Eso. ¿Cómo
¿Cómo está? Vos hablaste de este año, un año movidito en términos electorales en la región, en particular en América en general. Recordarnos, repasarnos un poquito el cronograma de cómo viene este año. Bueno, este mes, te diría, Este es mes, un a mes ver. muy intenso porque tenemos estas elecciones del día domingo en Panamá. Ujú. Dentro de 2 domingos, el 19 de mayo, hay elecciones en República Dominicana presidenciales. El 2 de junio hay unas elecciones claves, elecciones presidenciales en México. Y luego seguimos con las elecciones del 28 de julio en Venezuela. Eso sería como el cierre del primer semestre, que luego se completan con elecciones presidenciales en Uruguay en octubre y con otras elecciones que, si bien no son presidenciales, también tienen impacto porque, bueno, un poco definen también la gobernabilidad en esos países o los apoyos que los presidentes puedan consolidar de cara a los próximos años, que son las elecciones municipales en Brasil, donde obviamente Lula también se juega mucho el apoyo territorial, y las elecciones regionales en Chile, que naturalmente empezarían a mostrar un poco cuáles son las tendencias en apoyo o no a la derecha, a la izquierda o a la ultraderecha, cada vez más presente en Chile, ¿no? Entonces, creo que esas también son elecciones que hay que mirar con atención. Y después sobre el final del año, octubre, noviembre, en Estados Unidos, como para bendecir. Bueno, claro, el 4 de noviembre, elecciones en Estados Unidos, que obviamente también, como sabemos, Mm, impactan de lleno claro, a toda la región, echan porque luz. además son elecciones donde no solamente está en juego dos modelos del histórico bipartidismo norteamericano, el demócrata y el republicano, que sabemos que históricamente, con lo que tiene que ver con la región, no ha impactado tanto de manera diferenciada, salvo hasta la irrupción de Trump, donde allí sí claramente los cambios de rumbo pueden ser muy distintos, ¿no? Volvió la mirada para Latinoamérica, ¿no? Con Trump. Exacto. Y Sí, y el apoyo que pueden tener dirigentes afines a Trump, como, bueno, nuestro presidente, y también Bukele y también Noboa, digamos, actores que hoy empiezan a emerger también en la región, que tienen claramente mayor alineamiento con Trump que con los demócratas, ¿no? el peso regional, y ya para ir cerrando, Dolores, de estas elecciones del domingo en Panamá, sabemos que hay países que según sus resultados influyen más o menos en ciertas progresiones hacia algún lado en la región. ¿En Panamá es así? A ver, como te decía, al no tener alineamientos tan claros, por ahí no tiene un impacto dentro de lo que es si hay una recomposición o reconfiguración del esquema ideológico en la región. Creo que lo que sí es algo para ver, tiene que ver con Panamá, además de tener el canal, tiene el Paso del Darién. El Paso del Darién es aquel paso que unifica América del Sur con Centroamérica, por donde pasan migrantes a diario en cantidades de multitudes, y obviamente tiene un impacto muy fuerte con respecto a la crisis migratoria. De hecho, en el caso, sin hablar de Venezuela, que es algo que en los últimos años ha venido mermando, el caso de Ecuador, que ha crecido enormemente la cantidad de ecuatorianos pasando por el Darién diariamente hacia los Estados Unidos. Entonces, claramente sí, el impacto puede tener si hay un presidente que cierra, digamos, la posibilidad de el paso de migrantes por esa vía, y todo lo que puede impactar también desde el punto de vista humanitario. Claramente sí, creo yo que en eso sí, por ahí Martín Torrijos, por su tradición latinoamericanista, ¿no? Creo que puede tener una mirada mucho más favorable, ¿no? Al proceso de integración, además, no solamente por la historia que ha tenido el gobierno de su padre, sino también cuando él fue presidente y él estando involucrado también en muchas organizaciones promotoras de la integración latinoamericana. Creo que si Martín Torrijos llega a la presidencia, me parece que sí haría un cambio en materia de, bueno, ser un país que mire más hacia el sur y hacia Centroamérica que otros, ¿no? Perfecto, clarísimo. Dolores, te agradecemos mucho esta intervención una vez más aquí en Desde el Barrio. Abrazo a todos y todas. Un abrazo grande.